¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Max Weber fue sin duda el pensador político más potente del siglo XX. Podemos discutirlo, yo por lo pronto ese es mi autor favorito, sobre todo por la capacidad que tuvo de construir una mirada hacia el Estado como un instrumento de racionalidad, de sobrevivencia y de bien común para los seres humanos. De ahí que hoy nos permitamos en un programa de políticas públicas hablar de Max Weber y de esta edición, Economía y Sociedad, que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica, una versión anotada, revisada por el doctor Francisco Gil Villegas. Un regalo tener a Francisco en el programa para hablar de Weber y algunos invitados para tener una conversación que tiene sentido sostener hoy que varios problemas que estamos enfrentando podrían resolverse con una buena lectura de este fundador de la sociología que tanto tiene de filósofo, de historiador y de conocedor de las religiones. Max Weber, Economía y Sociedad, es el tema de hoy. Comenzamos. Pues ya lo decía en la introducción, es un regalo para mí tener a alguien que considero maestro en distintas áreas, a Francisco Gil Villegas, aquí en Espiral. Querido Francisco, has enseñado a muchos a lo largo de los años en las aulas y uno de tus atributos justamente es tu conocimiento sobre Max Weber. Y pues para hablar de él te doy la bienvenida, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Pretexto. Has sacado un par de ediciones. Hoy vamos a hablar de Economía y Sociedad, este texto de Weber que se considera su texto más importante. Y pues es una edición revisada, comentada y anotada por ti, quizá el mexicano que más ha trabajado la obra completa de Weber. Y bueno, pues la pregunta, Francisco, obvia, es Economía y Sociedad, la obra que se dice una de las más importantes del siglo XX, muchas veces editada. Y tú te animas a sacar una nueva edición y el Fondo de Cultura se anima a publicártela. ¿Por qué la relevancia de Economía y Sociedad de Max Weber? ¿Por qué haberte lanzado esta aventura que es de un tamaño sin duda grande? Mira, después de haber sido declarada la obra más influyente de ciencias sociales, específicamente en la sociología del siglo XX... Así le puedes decir, la más importante del siglo XX en sociología. Basado en una encuesta que hizo una asociación internacional de sociología que les preguntó a muy diversos autores de muy diversas partes del mundo cuál consideraban que era la obra del siglo XX más importante. Economía y Sociedad se llevó el mayor número de votos sobre otros 3 libros que también están traducidos en la sección de sociología del Fondo de Cultura Económica. Pero una vez que ha sido así declarado y teniendo el Fondo de Cultura Económica la primera traducción integral de la obra a cualquier otro idioma, se adelantaron por más de 30 años a la traducción integral en inglés, a la traducción integral en alemán, italiano, incluso el japonés. Entonces resultaba decir, bueno, tenemos todavía una obra que valga la pena. La traducción había sido criticada. Tiene errores, tiene muchas erratas que provienen incluso del original en alemán, que los traductores españoles vertieron tal y como estaba. Pero una vez que se tiene esto, decir, bueno, ¿en qué están los alemanes que están haciendo una edición crítica comentada, anotada, muy completa, que van a sacar en 7 volúmenes, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en el Fondo de Cultura Económica para que se mantenga dentro de una obra, pero que al mismo tiempo refleje los adelantos que se han llevado en Alemania? Y sobre todo para que la obra pueda ser más legible, que se explique en una introducción, no es un libro, es una obra que consta de muchísimos textos y que se pueda decir cómo fue que evolucionó, una especie también de síntesis, de resumen de los principales aspectos. No es un libro que tenga una tesis central. A ver, ahora hablamos de la génesis de Economía y Sociedad, ¿sí? Que pues no es un libro que Max Weber dejara escrito como tal. Así es. Que fue alguien, su mujer, quien organizó, después publicó. Pero antes de ir a eso, me importa saber el papel de quien edita y quien revisa.
Francisco, ¿qué fue tu papel en esto? Es decir, alguien que anota, revisa una obra, lo que hace es ponerle los lentes al lector para que preste atención de cierta manera a ciertos temas. Sí. Yo quiero saber cuál fue tu enfoque. A ver, tú este es un libro que conoces bien, ¿no? Lees alemán, trabajaste en Alemania, Weber, pero tú vienes y nos dices, miren, estos son los lentes. Y te pediría que le pusieras algunos adjetivos. ¿Qué tienen esos lentes tuyos para mirar economía y sociedad? Mira, la intención de hacerlo más legible es ponerle notas explicativas no solamente a autores u obras que Weber está mencionando, pero que no ponía referencia bibliográfica y es tratarlo de encontrarlo, sino también a muchos conceptos, temas y también ver cómo fue cambiando, cómo se fue transformando su elemento conceptual. O sea, contar la historia detrás. Es, como decía en algún momento Andrés Lira, es un enfoque muy historicista. Weber se puede leer de muchas maneras. En Estados Unidos fue leído con un enfoque estructural, funcionalista, sistémico, que quizá no le hace justicia a la gran importancia que ha tenido esa obra. ¿Tú dirías, hay que entender a Weber en su contexto histórico para poder apreciar bien lo que quiso decir con economía y sociedad? Y los distintos textos hay que saber cuándo los escribió, cómo los pudo haber cambiado, cómo los fue transformando, de qué manera toda esa erudición historicista que tenía Max Weber se refleja en esa obra, y eso a veces lo tienes que poner las notas de pie de página para que el ego, el que va a leer por primera vez la obra, lo estés ayudando con esas notas de pie de página, que es lo que yo ya había hecho para el escrito más polémico y fructífero de Weber, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ponerle notas que ayuden al lector a interesarse, a ver correlaciones que pues, quizás le corresponde más a los especialistas señalar, cómo se relaciona con otros autores que quizá, por ejemplo, la relación con Marx no siempre es explícita. No, claramente evitaba citarlo. Pero, o sea, parecía que no lo hubiera leído y al mismo tiempo era inevitable suponer que sí lo había leído. Sí lo ha leído y es implícita a veces la referencia, y en otros lados hay como una constante interacción, porque Weber decía que él era un materialista histórico, aunque ciertamente no de corte marxista, y tenía una teoría del conflicto mucho más radical que la de Marx, en contra de otras interpretaciones, porque Marx concibe que al final de la historia, cuando desaparecen las clases y el Estado, se resuelve el problema del conflicto social. Weber dice, eso nunca va a pasar. Esto es endémico, y además la transferencia de los medios de producción de manos privadas a manos colectivas no va a resolver el problema de la dominación del hombre sobre el hombre. La va a incrementar, nada más que ahora van a ser los burócratas los que van a explotar y a subyugar a los no burócratas, prediciendo en muy buena medida lo que iba a ser la Unión Soviética y el socialismo real. Hay una parte detrás digamos, de cámaras que vale la pena contar. Weber se comprometió a entregar estos textos por entregas. Y no vaya yo aquí a darle ideas a algún escritor, pero se volvió un escritor moroso. Sí. No entregaba y no entregaba, y en algún momento tú dices, porque incluso iba cambiando de conceptos en el tiempo, entonces no se animaba como a ya plasmar, a fijar las ideas. Y finalmente se murió. Y es su mujer la que organiza ese material, y luego hay un editor que luego se pasó un poco de tueste interpretando lo que Weber quería decir. Esto es, digamos, en términos generales. ¿Me cuentas esta historia? ¿Qué tanto tiene de cierta? ¿Hasta dónde llega la narrativa de economía y sociedad a ser obra de varias manos y no solo de Weber? Sí, el propio Weber no consideraba lo que iba a presentar dentro de un proyecto mucho más amplio que él estaba coordinando en una enciclopedia de economía social, y que estaba llenando además los huecos de los otros autores morosos que no habían entregado sus partes, las iba absorbiendo él. Por eso es que va cambiando muchos de los elementos. Pero él tenía un proyecto antes de la Primera Guerra Mundial de publicar algo quizá con mucho mayores ejemplos históricos. Se cruza la Primera Guerra Mundial, tiene que regresar a trabajar porque Weber no trabajaba, estaba con una especie de retiro por cuestiones de salud, y cuando se ¿Con termina, una pensión o con una? Sí, y dinero que provenía básicamente de su esposa,
Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, tiene que regresar a trabajar porque pues, la inflación y los costos de la guerra hacen que ya no tengan fortuna y tiene que regresar a ser profesor universitario. Y entonces le escribe al editor, que tenía pues toda la guerra, no trabajó en esta obra, trabajó en otras, le dice, voy a enviar ya algo, pero mucho más breve de lo que tenía originalmente planeado. Y le hace la primera entrega, que es un resumen, que iba a contar quizá de otro equivalente. Economía y Sociedad, tal y como lo había diseñado ya Weber, al final hubiera contado de 500 páginas y no de las 1400 y pico que hay aquí. Se muere habiendo entregado la primera parte, que es la que no se puede mover y que es la más abstracta, la más árida, la que puede presentar mayores problemas para leerlo y que normalmente aparece en las ediciones al principio. Y es la viuda la que rescata todos aquellos manuscritos que el propio Weber ya había deshecho. Es una suerte de antología de Weber. Y que es además la parte más rica y más inteligible porque es la que está llena de ejemplos históricos. Por ejemplo, para entender de dónde saca la noción de carisma, de dónde saca la noción de sultanismo, de dónde saca la noción del patrimonialismo chino, pues proviene de una cultura enciclopédica y que es lo más atractivo de la obra en un momento dado porque es lo que le da carne y sustento a la misma. La viuda decide publicarlo prácticamente todo el Najlas, todo el legado póstumo ahí. Sin tocarlo. Sino sí lo modifica y sí lo adapta. Y además ella misma dice, va a ser una obra que va a contar de una parte sistemática teórica y luego una parte empírica, que los críticos posteriores dicen, Weber ya no tenía para nada esa idea porque él iba a publicar algo muchísimo más breve. Entonces, si esta obra en el siglo XX se considera la obra más importante del siglo XX, en muy buena medida se debe no tanto al propio Max Weber, sino a la decisión de su viuda de recuperar toda una serie de textos que Weber ya pensaba desechar, incluirlos, y es decisión de ella de decir, esta va a ser la Hauptwerk, la obra principal de mi marido, cuando Weber pensaba que eran otras obras, lo que él consideraba que era su principal aportación a la sociología, y no esta. Entonces, esta obra... Su trabajo sobre religiones en vida lo llevó a pensar que ese había sido su obra más importante. Los 3 volúmenes que publicó de la recopilación de ensayos de sociología de la religión y 1/4 que pensaba publicar sobre el Islam es lo que Weber consideraba que era su principal aportación. Y resultó que no. Y resultó que no, porque su viuda recopila toda una serie de escritos que él ya pensaba deshacerse de ellos, resumirlos de una manera muy abstracta, y ella es la que decide darle un orden, decir, va a constar de 3 partes, va a constar de una parte teórica sistemática, que es la que él mandó a la imprenta, pero yo voy a publicar la sociología aplicada. Entiendo que aquí está la inversa, que la parte teórica la mandaste, la más árida, no la dejaste al principio, ¿sí? Sí está, sí porque es como Weber lo hizo. Entonces, en el Fondo de Cultura Económica pensaron que era necesario respetar el orden de la primera edición que hizo Mariano. Lo que yo aporto a esta edición es que hago la traducción de una cabeza conceptual para la parte más antigua de la obra, la que se escribió antes de la Primera Guerra Mundial, y que se prestaba a muchas confusiones porque se leía con el aparato conceptual que Weber ya había diseñado después de la Primera Guerra Mundial, y eso se presta a muchas confusiones. Entonces, esta obra, esta edición tiene la ventaja de que el lector ya va a poder contar con la terminología que Weber definió para su parte más antigua y que en las 2 ediciones anteriores no se podía contar porque esa cabeza conceptual se consideraba incluso perdida. Imagínate que tienes un muchacho de 15 años aquí frente a ti y dice, pues yo algo he oído hablar de ese señor Weber, ¿por qué debería yo acercarme a su obra? Para decirle pues cuestiones de si en la televisión alguien, un cronista deportivo elogia a un futbolista o un boxeador y habla del carisma del Chicharito Hernández o de Juan Manuel Márquez, está utilizando una categoría weberiana. O cuando dices rudos contra técnicos. También, o cuando se habla también de esto en, por ejemplo, procesos electorales, donde alguien puede decir, pues la elección fue legal, pero es ilegítima. Esa distinción entre legalidad y legitimidad, pues está
en los planteamientos de Max Weber. La idea de que el Estado debe tener el monopolio legítimo de la violencia, que ahora se usa tanto, es de Max Se Weber. usa, el secretario de Gobernación, gobernadores en Tamaulipas y Michoacán están diciendo que van a recuperar eso, y es una definición del Estado que proviene de Max Weber, ¿no? Weber dedicó algún tiempo a entender la lógica feudal y la evolución de las sociedades feudales. Y hay algunas categorías ahí también que vienen hasta nuestros días. ¿Podrías abordar un poco algunos, eso? o sea, Octavio Paz llega a hablar en el logro filantrópico del Estado patrimonial para tratar de identificar peculiaridades del Estado mexicano. Ha habido presidentes de la República, quizás los más conspicuos, López Portillo y Vicente Fox, que han considerado que el Estado es su propiedad, que es su rancho, que es su hacienda, y eso es justamente lo que se define como una de las características de un Estado patrimonial, cuando se considera que es parte del patrimonio personal del dominador y es incapaz de diferenciar su patrimonio público su propio patrimonio de lo que es lo público. Uno de los conceptos que yo utilizo con más frecuencia de Weber es el de cierre social. Es decir, este esfuerzo que hacen los pocos para que los bienes producidos por la mayoría solamente sean administrados por los privilegiados, que es una argumentación de Weber que podría uno intuir se parece al marxismo, pero incluso acaba siendo más fina y más potente. Es algo que decir sobre el cierre social y me traigo agua para el molino mexicano. No, claro, esas son, pero muchas de estas otras cosas, por ejemplo, la parte de la sociología económica, llega Weber muy claramente a decir que si la iniciativa privada desaparece del proceso económico y el Estado se hace cargo de todo, se va a cerrar también la posibilidad de un desarrollo económico y un crecimiento exitoso. Es muy importante que haya una participación del Estado, pero Weber dice, si hay allí algo en donde se le deje todo al Estado, se va a cerrar económicamente las posibilidades de crecimiento. Cuando dice que en la burocracia que el nuevo tipo de dominación en una racionalidad centralizada, estatizada, va a acabar por generar el dominio del burócrata sobre no el burócrata y va a ser algo mucho más opresivo que en un contexto de lucha de clases como lo estaba viendo Marx, es un elemento que tuvo facultades proféticas. Cuando llega a decir uno de los elementos que se debe de evitar es que el libre albedrío de un dominador esté por encima de la estipulación y la definición de los derechos y obligaciones, se genera una situación de dominio sultanista formalmente irracional, que también va a ser, a la larga, va a traer consecuencias muy nefastas para ese tipo de dominio si no existe una clara delimitación de derechos y obligaciones que esté claramente estipulada y delimitada en el ámbito del derecho. Cuando dice las clases sociales no se pueden definir nada más por relación a los medios de producción. Hay muchos elementos de estilo de vida, de carácter subjetivo, que definen diferentes tipos de estrato, que nos pueden explicar mejor cómo está organizada la estratificación de diferentes tipos de sociedades, que nos puede explicar qué pasa con la sociedad de castas en la India, que es totalmente independiente esa estratificación de quién tiene o quién no tiene el control sobre los medios de producción en un tipo de economía capitalista. Te escucho y sí me brinca la pregunta, ¿por qué si estos argumentos eran un diálogo franco y abierto con Carlos Marx, Weber no lo hizo explícito? Y quiero saber si algo de la época lo inhibió, o fue un asunto de ego, o fue un asunto, digamos, de distanciamiento con respecto a la primera obra de Marx. Weber admira a Marx e incluso llega a decir en una ocasión... ¿Dirías admira a Marx? Sí, claro. Esa es tu conclusión. Sí, y en una ocasión llega a tener, cuando tiene una polémica con el gran escritor cuando termina la Primera Guerra Mundial, Oswald Spengler, que escribió el famoso libro de la decadencia de Occidente, y que tiene una actitud en una polémica que tuvieron en Baviera, y Spengler tiene una actitud muy despectiva hacia Marx, Weber le aclara, quien no
ha saldado bien sus cuentas con Marx y con Nietzsche, no puede entender los problemas del siglo XX. Ahora, la admiración por Marx estaba circunscrita a ciertos aspectos y él tenía una actitud muy crítica, despectiva contra los marxistas simplificadores, contra Karkowski, contra Bernstein, contra muchos otros que estaban escribiendo y simplificando las tesis marxistas. Entonces es contra ellos contra los que llega a escribir, y llega uno de los últimos cursos que dio en la Universidad de Viena, se llamó Crítica Positiva del Materialismo Histórico. O sea, sí salda términos de cuentas con Marx y dice hay cosas que se deben de tomar. Yo me declaro materialista histórico, pero no soy de corte marxista porque no le doy todo el peso a esta cuestión de definición de la lucha de clases y de la... y no caigo en el dogma. En el dogma. Y no me lo permito. Hay muchos aspectos de la autonomía del derecho o de la autonomía de la racionalidad de las ideas religiosas que Marx no calibró muy bien. Claro. Y eso también tiene su propia lógica y sin que renunciemos a una interpretación materialista de la historia, hay que atenderlas, ¿no? Francisco, es un lujo tenerte aquí y un poco para no quedarme yo solo en este disfrute, me voy a ir a corte y de regreso tenemos al maestro Andrés Lira, y que también es un gran especialista y conocedor de Max Weber, toda su obra sobre la sociología de las religiones, y con Gina Saludowski, que ya ha estado otras veces aquí trayéndonos otros temas, pero así la trajimos como filósofa, para comprender, como socióloga, para comprender estos debates. Entonces déjame irme a corte y los invitamos a sentarse aquí con nosotros. Bueno. Pues regresamos a este programa dedicado a Max Weber, a su texto Economía y Sociedad, que ahora ha sido, decía yo, visitado, revisitado, anotado por el maestro doctor Francisco Gil Villegas, un amigo entrañable, que ya nos hizo en el primer bloque una exposición del libro, pero ahora ampliamos la conversación y le doy la bienvenida a las personas también a quienes respeto muchísimo intelectualmente. Está Gina Saludowski con nosotros, ya ha estado en otras ocasiones para hablar de otros temas. Gina, bienvenida. Gracias por la invitación. Gina, tú has trabajado a Weber desde distintos ángulos, cuéntanos desde cuáles. Bueno, yo he trabajado a Weber, tengo un texto sobre la dominación patrimonial en la obra de Max Weber, dos textos que fueron publicados por el Fondo de Cultura Económica. Esto me ha abocado a la teoría de la dominación, y también tengo un texto con el título de Intelectuales y Burocracia, que publicó Antropos y la UNAM. Así es que mi área específico ha sido un poco la teoría de la dominación en Max Weber, la sociología política. Te aprovecharemos para esta conversación lo más posible. Andrés Lira, qué gusto tenerte aquí. Sí, voy a hacer el esfuerzo de hablarte de tú como lo has pedido, sí, aunque usted se lo merece. Bueno, no. Pues yo soy profesor de historia, soy profesor emérito del Colegio de México. No he escrito nada específicamente sobre Weber, sí lo he usado para pensar la historia. Yo creo que es una de las grandes aportaciones de Weber, es que nos hace ver al hombre en la historia y a la historia en el hombre, en las conformaciones, y pues ayuda mucho para aclararnos el panorama. La sociología de las religiones ha sido un trabajo serio de parte de usted. Pues esa es una parte, la sociología del derecho. Yo hago historia del derecho, la sociología de la dominación, para explicar ciertas conformaciones de México, por ejemplo, pues una categoría, con los conceptos de hierocracia y Estado de Weber, esta parte importantísima. Bueno, el papel que ha jugado la Iglesia en la conformación, en la formación política de la Nueva España y del México contemporáneo, pues se aclara mucho. Eso es con lo que se decía hace un momento, nos pone unos lentes que nos hacen muy visibles ciertas cosas que se pierden en la complejidad de la historia. No, haciendo una cosa, les propongo que en el último bloque lo reservemos al tema de sociología de la religión, hay mucho que decir. Y déjenme regresar a un tema que ya Francisco dejó sembrado
en el primer segmento. Una de las cosas por las que más se le conoce, a ver, es por esta idea de los liderazgos, ¿no? El carismático y el racional. Un liderazgo que atrae por el mito que rodea a la persona versus el otro liderazgo que es más de procedimientos, ¿no? De reglas, y que eso le construye no solo legalidad sino legitimidad a la persona. Sin embargo, cuando uno observa este siglo XXI y cómo se construyen las figuras políticas, la verdad es que tiene mucho más que ver todavía hoy con lo carismático que con lo racional. A ver, pensemos en Barack Obama. Se presentó como un actor de cine. Hillary Clinton misma construirá su próxima candidatura a la presidencia más como si fuera una figura de Hollywood que como si fuera un actor racional. ¿Cabe hoy distinguir nítida y claramente entre el liderazgo carismático y racional, o en realidad es una mezcla lo que ocurre? Bueno, desde luego es una mezcla, pero Weber no pretendió que no fuera una mezcla. Es decir, Weber hace una construcción que metodológicamente se llama tipos ideales, y no quiere decir que sea el ideal a llegar, sino que es una construcción con fines de investigación y didácticos, pero en la realidad realmente se encuentran juntos. O sea, los tipos de dominación puede ser patrimonial, burocrática, como se ha hablado en México, por ejemplo, para hablar de la corrupción, que tiene riesgos de patrimonialismo. Puede ser carismático, burocrático. Entonces tienes toda la razón en lo que dices de que el liderazgo ahorita se construye mediáticamente, y Weber tenía el modelo de las tres grandes religiones, o sea, Mahoma, Jesús y Moisés como los grandes líderes carismáticos que son irreemplazables. Sin embargo, como todos los clásicos, tienen vigencia si los acoplamos a las nuevas realidades. Y el líder carismático no deja de presentar sentimientos muy emotivos y a menudo irracionales. O lo sigues acríticamente, un poco con fervor religioso, o lo criticas de la misma forma. Y esto se ha utilizado recientemente para hablar de algunos de liderazgos en América Latina, por ejemplo, donde las cuestiones de seguimiento son más emocionales o con elementos patrimoniales, que es una forma de comprar a los seguidores mediante dávidas. Entonces, a pesar de que efectivamente, como sucede en cualquier clásico, hay que adecuarlo al presente, y a pesar de que ya no es un líder de pueblo o un líder que está en el centro de alguna reunión y que lo siguen por sus características, sino que es un líder construido mediáticamente, sí te encuentras con este tipo de sentimientos extremos en el liderazgo carismático que todavía ocurren. Andrés Francisco, ¿de quién es responsabilidad el liderazgo carismático? ¿Del seguidor o de quien lo propone? De una situación compleja, pero desde luego el personaje es clave, una vez que se identifica. Ahora bien, todo aparato de dominación, por racionalizado que esté, requiere de un líder. E incluso puede decirse que en una organización lo más racionalmente elaborada, se requiere una dosis mayor de elementos carismáticos para hacerse con ella dentro de ella. Y Weber siempre estuvo pendiente de eso. La falta de líderes es fatal para cualquier movimiento político. La necesidad del demagogo, del conductor de pueblos. Y Weber lo advierte muy bien en Europa, y se le hace muy claro cuando viaja a Estados Unidos, cuando ve el movimiento de Tammany Hall, cuando ve todas estas situaciones, los voces, cuando ve un conglomerado muy distinto, pero que finalmente obedece a una conquista del poder en un aparato enorme en construcción como es el Estado norteamericano. Ahora, Francisco, al mismo tiempo, Weber es el que deja sembrado el argumento que el Estado puede ser un conjunto de instituciones, procesos racionales que proporcionan bien público, que organizan la acción colectiva, como la llama, desde un punto de vista menos arbitrario, menos asimétrico. Es decir, sí es la idea del Estado como una invención perfectible, pero más próxima a lo que los seres humanos mereceríamos que el Estado patrimonialista o predatorio.
Weber dice que el proceso de expansión de la racionalidad instrumental propia de la modernidad tiene aspectos positivos, pero también aspectos muy negativos en términos de que si eso se deja llevar a un extremo, puede generar una forma de Estado totalitario que va a ser terrible en la forma como va a ejercer determinado tipo de funciones. Se adelantó a su época. Se adelantó a su época. Y precisamente en Alemania se ha discutido mucho si los tipos puros de dominación te sirven para explicar un fenómeno como el nazismo y el liderazgo carismático de Hitler. Esto es importante aclararlo para la gente. Para Weber, el concepto de carisma es neutro. Puede ser alguien que es idealizado como una figura carismática que quiere decir una gracia especial que le atribuyen sus seguidores, como Jesús de Nazaret o Mahoma. O puede ser también un energúmeno, un berserker o un Adolfo Hitler, que tuvo indudablemente un carisma porque tuvo un seguimiento irracional explicado desde otro tipo de perspectivas, pero como la legitimidad de los tipos puros se define por un sistema de creencias socialmente compartidas, independientemente de que tengan un fundamento objetivo esas creencias o no, por eso se puede creer en la santidad. Un séquito puede creer que al que están siguiendo puede realizar milagros y multiplicar los peces y los panes, o puede tener un diálogo directo con Mahoma, con Alá, cuando se mete en una caverna, o bien tiene una especie de predestinación para poderle dar a la nación alemana los elementos que necesita en proceso de expansión, de construcción de fuerza, y justificado por una serie de éxitos iniciales, ese carisma, esa facultad en las creencias sobrenaturales se multiplica. Pero Weber también dice, ojo, el carisma es el tipo de dominación también más inestable. Sí. Y usa un ejemplo de Jesús de Nazaret. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Se puede bajar el crecimiento, la creencia absoluta, y puede llevar a que a un líder carismático lo cuelguen como un pedazo de carne de res, como le pasó a Mussolini, o que lo agarren y lo violen y lo sodomicen, como le pasó a Muammar al-Gaddafi, en el momento en que el carisma lo ha abandonado. De ahí que su aprecio por el liderazgo racional es mucho mayor. Sí, hay una cosa importante. Weber era un hombre de pasión política. Conocemos la obra conceptual, la obra histórico-conceptual, pero el periodismo político de Weber es muy bravo. Ahora bien, el esfuerzo conceptual y el esfuerzo ético, porque la ética de la política, del político, es la ética de responsabilidad, no la ética de convencimiento. Eso lo diferenció muy bien Weber. Entonces advierte, quien tenga solo una ética de convencimiento, casado con su creencia, casado con sus ideas, que no se lance de conductor, de político, porque puede llevar al desastre en función de un ideal. La ética, la responsabilidad es clave. Entonces, la medida de un sistema político y de un líder que efectivamente puede incrustarse en un sistema político. A ver, déjame ver si lo puedo decir con estas palabras. El individuo que asume que la causa es él mismo es un peligro. Es un peligro. Que no puede distanciarse de su causa y tomarla con racionalidad y criticarla. Medir los efectos, medir las consecuencias de su actuación. Y eso Weber lo advertía. Las dos célebres conferencias que dicta, donde aclara muchos de sus conceptos, porque claro, cuenta con poco tiempo, está hablando a jóvenes que regresan de la derrota, ¿verdad?, para orientarlos, la política como vocación, la ciencia como vocación. Él les pone los extremos. ¿Cómo nos hacemos científicos? ¿Cómo nos hacemos políticos? ¿En qué consiste? Y entonces ahí es donde él marca las posibilidades y por tanto las responsabilidades de quienes vamos a actuar en un conglomerado histórico como el que tenemos. No estamos en una época donde la política como responsabilidad gobierne, ¿verdad? Bueno, adelante. Una cosa que yo quería agregar a esto es que es importante señalar que pese a que hace énfasis en la responsabilidad del político, el político nunca debe de dejar de tener pasión. Y esto, pasión por la causa, como el científico o el artista. Pero eso no es ceguera.
Eso no es ceguera. Por eso hace una diferenciación entre los burócratas y los líderes. Claro. Los líderes tienen que estar elegidos no por una carrera burocrática, sino como una carrera parlamentaria. Claro. Y en ese sentido entra otra vez la visión del líder con algo de carisma, claro, que deja de ser el aburrido burócrata si solo ha tenido una carrera de ascensos en la administración. Entonces, este elemento de entregarse a la causa, por eso distingue en vivir para la política y vivir de la política. El burócrata vive de la política, lo más bueno, es simplificando, no sí, quiero... pues no cobra su sueldo de 600,000 pesos. Es decir, lo más importante para estar en el cargo quizás sea el sueldo que decide. Estoy simplificando. Entonces, a pesar de lo conveniente de la administración racional, burocrática para la previsión, para el Estado de Derecho, puede crear un liderazgo aburrido si no se tiene esta idea de entregarse a la causa siendo... Ahora, Lina, se me está yendo el tiempo de este bloque, bueno, pero perdón. Eso no hace que Weber tenga una mirada de minusvalía hacia el burócrata, ¿no? Lo coloca como un personaje fundamental del Estado. Sí. Bueno, Weber siempre es un pensador antidogmático por excelencia. Entonces, enfatiza todas las cuestiones muy positivas de la burocracia, básicamente la racionalidad, la calculabilidad y el derecho. Sin embargo, en términos de la elección popular, de los líderes que conduzcan un país, piensa que debe haber un político con entrenamiento en otras esferas. Me voy a corte y regresamos con esta conversación porque veo a los profesores con la mano levantada. Bueno. Sí. No, regresamos, no se pierda. Bueno, toda la idea del servicio profesional de carrera, claro, de la carrera del burócrata, que es fundamental para alinear los intereses de la persona con los intereses del bien común y del público, en fin, de lo público, está detrás de la necesidad de colocar al burócrata como un oficio digno, distinto al líder. Y ahí tenía al profesor Lira justamente levantando la mano. Bueno, es precisamente, Weber distingue muy bien entre el funcionario propiamente y el político, que tiene que saber ser funcionario. Ahora bien, es propositivo de soluciones, es innovativo, pero dentro de unos márgenes de posibilidad y de operación muy claro, que no implique el desgaste de aquello que pretende construir. Y el esfuerzo conceptual que él está haciendo con una pasión política enorme atrás, ¿verdad? Detrás de todo conocimiento hay un gran amor. Eso es evidente. Si no se amara alguna cosa, no se le llega a conocer. Entonces, Weber está trabajando en ese sentido de la construcción de conceptos claves. Los tipos ideales son para identificar universos históricos donde podemos prever, explicar ciertas cosas. Dice, claro, a las ciencias sociales le interesan estas uniformidades o estas situaciones. A la historia también, tiene una frase muy bonita, a la historia le interesan también, pero aquellas formas más cargadas de destino, más cargadas de posibilidad de cambio. Entonces, en Weber hay el hombre de observación, de constructor de conceptos. El científico de laboratorio que está viendo... Pero está el humanista, está el hombre imbuido por la inquietud del destino, el encuentro con el destino. Pero tengo muchas preguntas, pero hay una que no quiero que se me escape. ¿Sí? Entonces déjame mover a otro tema. ¿Quieres agregar algo? No, quiero agregar en esto nada más brevemente. Mira, estos tres tipos son tipos puros, metodológicos, que dice, en la realidad siempre se encuentran combinados con el mayor o menor predominio de alguno de ellos, pero siempre los vas a encontrar. Hasta Jesús de Nazaret, que podría parecer liderazgo carismático puro, tenía a Judas manejándole la administración, ¿no? Y tenía elementos de tradición porque era un rabino provinciano en Jerusalén. O sea, en los tipos más puros te encuentras la combinación. Pero, además de esto, para la cuestión de la política moderna, cuando tú decías, sí prefería lo racional, formal, y Gina dice, no, es que también aprecia mucho la capacidad de responsabilidad de un liderazgo que si es carismático es mejor. Se dice que el tipo, digamos, lo que él hubiera preferido como modelo político para Alemania
y que lo definió con mucha precisión en algunos de sus escritos políticos, es lo que el general de Gaulle hizo en Francia en 1958 para la Quinta República Francesa. Es decir, cómo limitar que se te atore el proceso político con decisiones parlamentarias que no te permiten tomar decisiones. Y si el Parlamento, los legisladores no se pueden poner de acuerdo para sacar las reformas estructurales, entonces necesitamos poner un liderazgo carismático de alguien que pueda apelar al referendo, que pueda apelar al plebiscito, para que entonces en un sí o un no se tome una decisión en donde los legisladores no se han podido poner de acuerdo. Dijeron, es que Mommsen dijo, Max Weber predijo con mucha anticipación la respuesta que el general de Gaulle le iba a encontrar a cómo salir de los obstáculos y los atascaderos de la Cuarta República Francesa en una Quinta República Francesa, donde él, consciente de su carisma, les dijo a los que le fueron a proponer en Colombienne du Siglis el tipo de república, de constitución de Quinta República, que es una constitución hecha a mi medida. Me hubiera encantado saber qué pensaba Mitterrand de esta discusión cuando acusó a De Gaulle de ser el hombre que practicaba el golpe de Estado permanente. Pero a ver, déjenme moverme al otro gran tema. Ya Francisco decía esta distinción entre lo legal y lo legítimo, que en México se nos da muy bien. Porque, Gina, si lo legal protege la política patrimonialista, pues tenemos derecho a decir que lo legal no es legítimo. Y del otro lado, escucho a muchos diciendo que es un sacrilegio distinguir entre una y otra. Entonces yo te agradecería mucho que me ayudaras a ver dónde está esa nueva dicotomía, porque además Weber lo hacía muy bien. Sabe que el cerebro se construye a partir de ideas contrapuestas, lo legal y lo legítimo. Bueno, en un tipo de dominación moderna, lo legal tiene que ir a la par de lo legítimo. O sea, la legitimidad del tipo de dominación burocrática moderna está en la ley. Pero Weber, además de la dominación carismática, donde a diferencia de lo que sucede en la dominación moderna está en el individuo, aunque ya vimos todo esto, habla de la dominación tradicional. Y ahí distinguen dos, entre la patrimonial y la feudal. El rango de esta dominación tradicional es muy importante y puede estar en la religión, en los geriat, en los viejos de la aldea, en la... Eso es lo legítimo. Eso es lo legítimo quiere decir... Lo legítimo lo puedes vincular con el carisma, entonces. O sea, Weber distingue entre poder y dominación. El poder es la posibilidad de tomar una decisión que afecte a otros. La dominación es legítima. Quiere decir que los dominados están convencidos que el aparato o quien domina tiene el derecho a ejercer sobre ellos. ¿Qué predomina en Weber cuando hay un conflicto entre legalidad y legitimidad? Bueno, lo que pasa es que el conflicto entre legalidad y legitimidad, yo creo que entra en estos otros tipos de mezcla de dominación. O sea, cuando se puede apelar a una legitimidad con base a otras causas que no son la ley, pero que se apela a razones divinas. Voy a poner un ejemplo que puede incendiar la vez, pero lo voy a poner. Sí. Tuvimos recientemente un presidente que se llamó legítimo, justamente en oposición a lo legal. Y en México ese adjetivo se entendió muy rápido, porque asumimos que hay un divorcio permanente entre lo legítimo y lo legal. Lo cual es cierto. Ahora bien, yo creo que ahí la dominación legítima es la que genera autoridad. Es decir, si alguien se concibe como autoridad, es en función de una legitimidad con los instrumentos de los que dispone. Y el elemento clave, yo creo que en toda la política, es la responsabilidad. Es decir, la legitimidad, uno puede ser atraído por una demanda de justicia, eso es muy claro, el justicialismo es importante. Ahora bien, el panorama se agota con haber castigado o desterrado cierta cosa, o hay que estar construyendo. Una organización política es una organización en constante construcción. Y ahí yo creo que Weber era muy sagaz. Por ejemplo, cuando vio el proceso de democratización en Rusia, que habló de la pseudodemocracia rusa, dice, bueno, están atrayendo ahorita clases que están fastidiadas, pero
una vez agotados los recursos para la atracción, una vez que los bolcheviques estén adentro, los bolcheviques. se van a ver la jaula de hierro en la que los han metido, dice. Entonces van a medir esa consecuencia. Entonces, él advirtió, por ejemplo, en Estados Unidos, este movimiento enorme de los partidos políticos y el derroche enorme de recursos, dice. Cuando se agote esta gran cantidad de recursos, van a tener que apelar a una administración racional más estricta. Responsable. A ver, Weber nunca habló del monopolio legal de la violencia, Francisco, sino en esta misma hebra de conversación, su término es monopolio legítimo de la violencia que debía estar, para bien de todos, en manos del Estado. Incluso llega a definir al Estado a partir de esta lógica. Yo te vuelvo a pedir, ahora ya no hablando de legítimo o de legal, sino de las crisis que hemos tenido ahora en México, donde el Estado perdió el monopolio legítimo de la violencia en regiones enteras. Dos cosas frente a esto. La legitimidad se define como un sistema de creencias socialmente compartidas. Una de las formas de legitimidad es creer que las normas jurídicas, el Estado de Derecho, la Constitución, tienen prioridad sobre cualquier otro tipo de reclamo que pueda presentar cualquier otra persona. Su última instancia. Y creo que aquí en México, lo que vimos en 2006 y lo que vimos en 2012 a final de cuentas, es que ya que alguien reclamó, que alguien que dijo al diablo las instituciones, alguien que dijo no me interesa eso, la mayoría del electorado mexicano dijo yo respeto la ley, yo me quedo con las instituciones, yo me quedo con el que el IFE declaró que es el gobernante legal y por lo tanto ese es el gobernante legítimo. Por lo tanto, la forma moderna, la forma suprema de legitimidad para Max Weber es la creencia en lo justo del orden jurídico. Eso es lo que debe de predominar en una sociedad moderna. Te sigo ahora, con una salvedad. Las encuestas en ese momento decían que un tercio no reconocía la resolución legal, pero no me voy a meter en eso porque... 2/3 se fueron por la tradición o por lo legal racional. Ahora, me muevo. Después de esa lógica, tienes un estallido de inseguridad. Una de las características que tiene esta edición frente a las dos anteriores es que corrige esa definición porque hay un error en la traducción que hizo Medina Chavarría con respecto al orden. Weber no dice que el Estado moderno es el monopolio legítimo de la coacción física. Dice, es el monopolio de la coacción física legítima. Cambia. ¿Y la diferencia, cómo la interpretas? Pues lo del monopolio, la cuestión es que hay una coacción física legítima que en muchas ocasiones te la puede proporcionar fundamentalmente el orden legal, el derecho. No está poniendo la legitimidad antes de la coacción física, sino que la pone después. Andrés, es buenísima la aclaración. La publicidad. Fíjate, en este texto, yo en la versión anterior no he llegado a esa parte, hay un diálogo de Weber con algunas personas en Nápoles y que le dicen, la camorra me demanda, el Estado me demanda tanto y no me da nada. La camorra me demanda tanto, me exige tanto y me da la seguridad. Pero entonces dice Weber, lo característico de una organización política es hacer las cosas públicas, compartidas, los espacios donde se pueda convivir y no estar viviendo a escondidas en la clandestinidad. Esa publicidad es la medida de un orden político propiamente dicho que muestra la dominación legítima. Y la coacción... Estás usando, Andrés, publicidad como espacio público. Sí. Espacio público, sí, la publicidad en el sentido de vivencia, lo público. Y la coacción es el último extremo, es el extremo último al que debe acudir el Estado. Entonces, pero sí tenerlo... es legítima porque es en última instancia. Es última instancia para mantener una convivencia, que haya paz. No solamente un orden impuesto, sino que haya... ¿Qué distingue el orden de la paz? Pues la paz es armonía de conciencias, finalmente, la posibilidad de compartir. El orden puede ser brutalmente impuesto, y ese es el poder. La dominación implica ese ejercicio de legitimidad, de creencia en el que está ordenando.
Ese es el espacio propio de la autoridad como dominación legítima. Es un ámbito de autoridad, es un ámbito de redes de dominación legítima. Gina, ¿quieres agregar algo más? Sí, yo quisiera agregar algo más a este drama que estamos viviendo, que es la pérdida de convencimiento, estas creencias comunes en términos de que lo mejor que del monopolio de la violencia física legítima, que se expresa muy concretamente en que los únicos que deberíamos de considerar legítimos son a la policía y al Estado. Y todos los demás, desde secuestradores, luchadores por la libertad, guerrilleros, independientemente de las causas que busquen, todos los demás deberían ser considerados por la sociedad ilegítimos. Cuando se nos acercara la policía tendríamos que sentir un descanso. Ahora aquí me una seguridad de que va a cuidar con nosotros porque son legítimos. Nosotros tendemos a sospechar de la policía. Entonces realmente este es un drama porque la cuestión de la legitimidad en los instrumentos de fuerza del Estado, que es la definición del Estado a diferencia del feudalismo, donde cada señor feudal era encargado de la seguridad de su feudo, que es lo que estamos viendo ahorita. O sea, cada quien se encarga de su seguridad privada, hay una feudalización en términos del poder de los gobernadores, entonces hay toda una serie de cuestiones. No se detiene la conversación, se nos acabó el tiempo y con ganas de invitarlos de nuevo. Voy a adelantar, Gina, me dices que en noviembre estás organizando un evento para hablar de Norbert Elias, que es otro gran pensador del siglo XX, gran pensador, que estuvo además desconocido, pasó desaparecido durante muchas décadas y que nos sirve muy bien para discutir estos procesos civilizatorios que el XX nos ofreció con bastantes exabruptos. De una vez los convoco para que en cuanto esto sea posible, nos veamos aquí para seguir hablando de... Yo decía, de Weber, el filósofo, el sociólogo, el historiador. Yo cómo celebro que rompamos los cartabones de la especialidad porque ayuda a entender con mayor inteligencia cómo trataron estos pensadores los distintos problemas. Les agradezco mucho su presencia aquí en Espiral. A usted que nos haya acompañado esta noche. Nos vemos la próxima semana, misma hora, aquí en Canal 11.